Lempiras. Exacto. No, increíble. Pastor, dice de Tucson, Oklahoma, hay una línea de pensamiento que dice que Jesús no fue literal a los infiernos, literalmente no fue a los infiernos. ¿Cuál es su apreciación? Dice, y si fue, ¿cuál era la razón de Jesús? Bueno, es que hay algo que nosotros tenemos que ver, creo que todos ya lo conocemos en algún momento. Hay una ofrenda antiguo testamentaria. Hay una ofrenda antiguo testamentaria que se llama holocausto. Holocausto. Y el holocausto lo que implica es una ofrenda quemada. Una ofrenda quemada. Y usted lo puede leer, por ejemplo, en Levítico capítulo 4. Ahí está la base antiguo testamentaria, si usted lo quiere ver, porque es parte de lo que le dicen a los sacerdotes. A los sacerdotes le dicen, miren, entre todas las ofrendas, y cabe también para nosotros de pastores estudiar que todas las ofrendas tipifican a Cristo, todas las ofrendas, la ofrenda de paz, la ofrenda de la tarde, la de la mañana, todas las ofrendas tienen que ver con Cristo. Y entonces hay una que se llama holocausto, que es una ofrenda quemada. Y entonces cuando todos sabemos, sí, el corderito se subía al altar del holocausto, tal vez le dicen a Mario que nos puede dar el holocausto, pero lo que hacían es que agarraban al corderito, tenía que ser sin manchas, ¿verdad? Tenía que ser puro, y entonces le sacaban toda la sangre, la ponían en la jofaina, luego le quitaban sus partes, sus miembros, y lo ponían encima del altar, pero ahí no terminaba. Luego venía la combustión, todos, qué bonito de que le sacan la sangre, que le ponemos la mano para que todos los pecados del pueblo vayan con el cordero, y luego lo matan. Ahí terminan todos, ahí no termina. La última parte es combustión, lo quemaban hasta reducirlo a cenizas. Entonces, lo que quiero conducirlo es que el Señor viene y da su vida. Perdóneme que no soy yo dibujante, pero da su vida en la cruz. Y hay un pasaje en la Escritura que dice que el Señor tenía la autoridad dada por su Padre, porque a Él nadie le quitó la vida, ni los judíos, ni los romanos, ni usted, ni yo. Él ofreció su vida. A mí nadie me quita la vida, yo la voy a ofrecer. Y entonces el Señor va a la cruz y muere. Pero Él tenía el poder, dice la Escritura, de dar su vida y volverla a tomar. Entonces, de la cruz hay un camino que lo lleva a la tumba. Entonces, por decir algo, va a la tumba. Y entonces, aquí en la tumba, él tenía el poder, tal vez me consiguen la cita que dice que él tenía poder para entregar su vida y volverla a tomar. Y entonces, bueno, ahí también, ahí lo juegan ustedes, ¿verdad? Porque allá está el holocausto, ahorita lo voy a ver. Pero entonces, él tiene el poder para levantarse de la tumba. Pero entonces de la tumba, ahora va a los lugares más bajos de la tierra. La Biblia dice en el libro de Efesios que él fue a los lugares más bajos. Juan 10, 17. Juan 10, 17 y 18. Es que él tenía... Juan 10, 17, 18. Ok, 17 y 18. Y entonces ahora, en el libro de Efesios, capítulo 4, dice que el Señor que Él bajó a la parte más baja de la tierra. Ahorita vamos a ver el pasaje. Entonces, de aquí se levanta el Señor. Pero entonces dice 1 Pedro capítulo 3, y que entonces Él bajó a las partes más bajas. Las versiones católicas, ¿sabe qué dice? Dicen bajó a los infiernos. Y entonces bajó a las partes más bajas. Efesios, ¿no lo encontraron? Efesios 4:9. Si lo puedes leer. Bueno, permítame, no, voy a buscar. 4:9, aquí está, dice, ascendió, ¿y qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Ok, entonces aquí bajó a las partes más bajas de la tierra para sufrir el holocausto, para que era la ofrenda quemada. Entonces, a mí, cuando yo recibí esto, hermano, a ver, cuando mi pastor me enseñó esto a mí, yo vine en el 94, ha de haber sido en el 90, por ahí, el 90. Esto a mí me cambió la vida. ¿Por qué? Porque esto a mí me da certeza, esto a mí me hace saber que el sacrificio de Cristo es perfecto. Porque aquí no es, bueno, Cristo ya murió por mí, pero voy a ver yo qué hago. No, el sacrificio de Cristo es perfecto.
¿Por qué? Porque entonces Él ya pagó por mí. Fue a las partes más bajas de la tierra, fue reducido a cenizas como la ofrenda quemada, que era el holocausto, y de aquí el Señor se levantó. Y fue, ¿quién es este que ascendió? Aquel que había descendido. Entonces aquí ascendió a los lugares más altos. Ascendió hasta nunca nadie había subido tanto, pero por eso tuvo que bajar. Entonces, ahora me voy a ir a la pantalla, ahora me voy a ir a la pantalla. Entonces, ahora vénganse conmigo porque esto también es importante. Entonces, si me vuelven a poner aquí esto, es importante porque el Señor no solo fue a la cruz, como lo vimos allá, sino después fue a la tumba. Pero de la tumba bajó a los lugares más bajos de la tierra. 1 Pedro capítulo 3, también 19. Y entonces, aquí también se junta con Zacarías, porque dice que Zacarías tuvo una visión. Por favor, pónganla a mí, quítenme a mí, pongan esto, por favor, rápidamente, rápido. Ok, entonces miren que ese sumo sacerdote tenía vestiduras sucias, y entonces era como un tizón arrebatado. Y entonces de aquí es donde entonces de aquí es donde lo levantan, pero ya lo levantan con vestiduras de gala. Lo levantan con vestiduras sacerdotales de gala, como el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Y aquí, en aquel día que dimos esto, hay muchos que son testigos del holocausto, que son aquellos que habían bajado antes que el Señor. Solo por decirles algo, recuerdo que el día que di este tema, bueno, por ejemplo, gracias chiquitos, el día que vimos este tema dice, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Por qué lo vio? Porque Abraham iba a entregar su hijo en holocausto. Y entonces, en lugar de su hijo, vino el carnero, entonces le vio como el día de la sustitución. Por eso también en algún momento entendí que Juan el Bautista murió antes, porque Juan el Bautista lo vino y lo presentó como el Cordero, que en la tierra se sumergió en el agua, se bautizó, pero que luego se sumergió en el fuego, porque era el holocausto. Entonces, esto es una doctrina de la más hermosa. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo algo. El Señor ya fue por mí al infierno. Amén. Yo merecía haberme ido al infierno con todas mis faltas y mis pecados, pero Él ya pagó por mí. Eso es sustitución. Bueno, sé que ley de sustitución. Y allí deja a la iglesia equipada. Y por eso aquí hay otro punto, que Romanos 8 dice que el Espíritu Santo fue el que levantó al Señor, pero de la tumba se levantó solo. Pero de ahí abajo lo levantó el Espíritu. Romanos 8, ¿qué será? Romanos 8, ahí lo tenemos que encontrar. Bueno, hoy sí nos ha avanzado el tiempo con esto, pero ¿quieres decir algo, Gerardo? 8:11. 8:11. ¿Por qué no lo lees, Gerardo? Y después te habla Gerardo. Sí, va, adelante. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Muy bien. No, Hechos capítulo 2, versículo 27. Pedro, hablando del Señor, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces bajó allá al Hades. Por eso, hermanos, aunque suene terrible, el sacrificio de Cristo es tan perfecto que yo le puedo decir algo. Sé que eso le va a molestar a algunos, sé que algunos quieren atrapar noticias, lo que usted quiera, pero yo no voy al infierno. Yo no voy al infierno no por lo que uno puede hacer aquí en la tierra, sino por lo que hizo Cristo. El sacrificio de Cristo es perfecto. La doctrina del holocausto me da seguridad y me da a mí que la seguridad también, pero no solo en mi salvación, sino en lo que hizo Cristo Jesús. Es un sacrificio perfecto. Muy bien, les agradecemos a todos por haber estado con nosotros.